La historia comienza en la base de la Fuerza Aérea de Allen, en Estados Unidos, donde un avión de transporte se prepara para despegar. A bordo viajan 52 prisioneros que están siendo trasladados a una prisión federal en Washington. La mayoría son criminales extremadamente peligrosos, pero entre ellos hay una figura que destaca claramente sobre los demás. Este hombre se encuentra más fuertemente encadenado, vigilado con mayor atención y observado en silencio por todos los demás reclusos del avión. Poco después de que la aeronave se encuentra en pleno vuelo, este misterioso prisionero realiza una acción sorprendente. Arranca uno de sus propios dientes y revela en su interior un fino alambre oculto, una herramienta diseñada para abrir sus ataduras. Sin embargo, antes de que pueda actuar, la situación se descontrola de forma repentina. El avión sufre una falla crítica, una de sus alas se incendia y el pánico comienza a apoderarse de todos los que se encuentran a bordo. Al mismo tiempo, en la helada naturaleza salvaje de Alaska, un padre y su pequeño hijo se encuentran acampando juntos. Ambos están decepcionados porque no logran ver la aurora boreal que esperaban presenciar. Pero esa decepción se transforma rápidamente en terror cuando observan un avión en llamas descendiendo directamente hacia ellos. Intentan escapar corriendo hacia su automóvil, pero su huida fracasa cuando los restos del avión que caen desde el cielo aplastan el vehículo. En medio del caos dentro del avión, el misterioso prisionero logra liberarse y asesina brutalmente a los guardias que aún permanecían con vida. Poco después, la aeronave termina estrellándose en el frío bosque de Alaska. A pesar del violento impacto, varios prisioneros logran sobrevivir al accidente mortal. Es entonces cuando comienza la verdadera cacería. Ese territorio salvaje es conocido como la última frontera. La historia se traslada entonces a Fairbanks, Alaska, donde aparece un hombre llamado Frank, su esposa Sarah y su hijo Luke. Frank trabaja como ayudante del servicio de alguaciles de Estados Unidos en la región, mientras que Sarah se desempeña como enfermera en un hospital local. Después de que Luke sale rumbo a la escuela, Frank conversa con Sarah acerca de una cabaña que recientemente compró en lo profundo del bosque. Sarah sueña con convertirla en un pequeño alojamiento para visitantes, mientras que Frank espera que ese lugar le permita retirarse de su peligroso trabajo. Él sabe que ya no es tan joven ni tan fuerte como antes. Más tarde, Frank se dirige a su trabajo y se reúne con sus compañeros Jane, Donnie y Hatch. Jane les informa que el departamento de bomberos ha detectado una extraña columna de humo que se eleva desde el bosque. Sin perder tiempo, Frank y su equipo abordan un helicóptero para investigar la situación. Desde el aire, Frank se da cuenta de que el humo no proviene de un incendio forestal, sino de los restos de un avión estrellado. Decide aterrizar con la esperanza de que todavía haya sobrevivientes. En el lugar del accidente, logran encontrar a un sobreviviente, pero cuando se preparan para evacuarlo, el caos vuelve a estallar. Los prisioneros fugitivos aparecen de repente desde el bosque y lanzan un violento ataque. Frank y su equipo responden de inmediato, negándose a caer sin luchar. Trágicamente, Donnie recibe múltiples puñaladas en el abdomen y se desploma gravemente herido. Frank y Hatch corren para llevar al herido hasta el helicóptero. Mientras más atacantes se acercan, Frank decide quedarse atrás para contenerlos, mientras Hatch intenta poner a salvo a Donnie. Solo y superado en número, Frank está a punto de morir. En el último momento aparece otro sobreviviente. Su nombre es Granger, y sin dudarlo interviene para ayudar a Frank. Sin tiempo que perder, ambos logran subir al helicóptero y despegan del lugar del accidente. Durante el despegue, uno de los prisioneros intenta aferrarse al helicóptero, pero Frank no muestra compasión y lo patea, haciéndolo caer. Mientras tanto, en la sede de la CIA en Virginia, un agente informa a su superior, Bradford, sobre el accidente del avión. Allí se revela que la aeronave transportaba algo conocido como el protocolo Atwater y que el traslado de los prisioneros era en realidad parte de una operación secreta de la CIA. Ante el caos que se ha desatado, Bradford toma una decisión audaz. Ordena llamar inmediatamente a una agente llamada Sydney. Aunque Sydney se encuentra suspendida de sus funciones, ella es la única persona que comprende mejor que nadie a Havelock, ya que fue quien lo creó. El prisionero extremadamente peligroso que viajaba en el avión es revelado como Havelock,
Poco después, Sydney es sacada a la fuerza de la fiesta de cumpleaños de su sobrina y llevada directamente de regreso a la sede central. Bradford le exige volver al servicio activo y hacerse cargo de la investigación sobre el accidente aéreo. Sydney recibe la orden de trabajar junto a Frank para localizar a Havelock. Sin embargo, tiene estrictamente prohibido revelar a nadie, ni siquiera a Frank, la verdadera naturaleza de la misión secreta de la CIA. Por otro lado, Frank moviliza de inmediato a sus fuerzas y declara el estado de emergencia. Los prisioneros fugados son considerados amenazas de alto nivel, por lo que ordena sellar todos los puntos de entrada y salida a lo largo de la frontera de Alaska. Antes de ser trasladado al hospital, Granger comparte información crucial con Frank. Explica que el avión transportaba a un prisionero federal llamado Havelock, quien estaba encadenado, encapuchado y sujeto con múltiples capas de grilletes. Granger está convencido de que Havelock fue quien saboteó la aeronave y provocó el accidente. En otra parte, Luke y su novia Kira deciden saltarse la escuela. Luke propone viajar a la nueva cabaña que su padre compró en lo profundo del bosque. Sin darse cuenta, ambos se están dirigiendo directamente hacia el inicio de una catástrofe. Mientras tanto, en el puesto de mando de emergencia, Frank reúne a la policía local y a las tropas estatales para evaluar la situación. De los 52 prisioneros que viajaban en el avión, 23 han sido confirmados muertos, 11 han sido recapturados y 18 siguen desaparecidos. El tiempo corre y deben encontrarlos antes de que caiga la noche. En medio de la reunión informativa, Sydney llega al lugar y explica brevemente que el avión cambió su ruta debido a una misión federal secreta. Frank se muestra claramente insatisfecho con esa explicación tan vaga. El accidente ocurrió bajo su jurisdicción y quiere saber exactamente qué misión provocó ese desastre. Sydney se niega a responder y se aleja para examinar los cuerpos de los prisioneros muertos. Mientras inspecciona los cadáveres, Frank vuelve a confrontarla. Le dice que sabe que está buscando a un prisionero llamado Havelock, quien claramente sigue con vida y ahora se encuentra libre en la naturaleza. Sydney se sorprende cuando Frank revela que obtuvo el nombre de Havelock gracias a un alguacil sobreviviente llamado Granger. Frank insiste con más presión y exige saber quién es realmente Havelock y cuál era su misión. Finalmente, Sydney cede y decide contar la verdad. Explica que 3 años atrás reclutó a Havelock, cuyo verdadero nombre es Libby Taylor Hartman. Él fue asignado a traicionar deliberadamente a Estados Unidos, vendiendo secretos de Estado, actuando como cebo, para obligar a los enemigos del país a salir de las sombras. Una vez identificados, esos enemigos eran eliminados por el propio Havelock. Esa operación encubierta era conocida como el Protocolo Atwater. Sydney reconoce que ella misma entrenó a Havelock para luchar, sobrevivir y actuar como una máquina de matar altamente inteligente. Durante 2 años la operación fue un éxito rotundo, pero hace un mes todo salió mal. Havelock realmente desertó y escapó con información clasificada de gran valor. Ahora, el arma que la CIA creó se ha convertido en una amenaza real y extremadamente peligrosa para la propia agencia. Después de esa revelación, Frank se dirige al hospital para ver a su esposa y revisar el estado de su compañero Donnie. Lamentablemente, recibe una terrible noticia. Donnie ha muerto después de perder demasiada sangre. La noticia golpea profundamente a Frank y lo deja completamente devastado. Preocupado por su familia, Frank llama a Jane y le pide que recoja a Luke en la escuela. Poco después, la esposa de Donnie llega al hospital, llena de rabia y dolor. Entre lágrimas, acusa a Frank de haber permitido que ocurriera esta tragedia. Frank no tiene palabras para defenderse. Él mismo estuvo a punto de morir, y lo único que puede hacer es abrazarla e intentar consolarla. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, un anciano llamado Allie, que vive solo en medio de la naturaleza, es sorprendido de repente por Havelock. El fugitivo lo toma como rehén y utiliza su cabaña como refugio para limpiarse y cambiarse de ropa. Pero después de instalarse en la cabaña, Havelock se da cuenta de que Allie ha enviado en secreto una señal de radio a las autoridades. Enfurecido por lo que considera una traición, Havelock ataca violentamente al anciano. En otra zona del bosque, Luke y su novia Kira descubren que su automóvil ha quedado atascado en una gran acumulación de nieve. Sin otra alternativa,
Deciden abandonar el vehículo y continuar el camino a pie hasta la cabaña. Cuando finalmente entran al lugar, su decepción aumenta al darse cuenta de que no hay absolutamente ninguna señal de comunicación. Al mismo tiempo, Frank recibe un aviso sobre una señal activa de radio de emergencia que proviene de la cabaña de Allie. Frank reconoce de inmediato la ubicación y conduce a su equipo hacia el lugar sin perder tiempo. Al llegar, irrumpen en la cabaña sin dudarlo. En el interior descubren que Allie todavía sigue con vida. Poco después aparece Havelock y lanza un ataque contra ellos. Tras el enfrentamiento, Havelock se retira hacia el exterior mientras mantiene a Allie como rehén. Frank intenta negociar, decidido a capturarlo con vida. En un giro inesperado, Sidney le pide a Frank que dispare, advirtiéndole que Havelock está a punto de matar al anciano. Cuando la tensión alcanza su punto máximo, Sidney libera a uno de los perros de Allie. El animal se lanza contra el secuestrador y le provoca heridas mortales. Cuando Sidney revisa el cuerpo, descubre algo sorprendente. Ese hombre no es Havelock. La revelación deja a Frank claramente frustrado. De regreso en el puesto de mando, Sidney siente que algo no encaja al observar con atención el cuerpo de uno de los prisioneros muertos. De inmediato revisa los registros de los alguaciles que viajaban en el avión. La verdad se revela cuando ve la fotografía de Granger. El cuerpo que llevaba un uniforme de prisionero pertenece en realidad al verdadero Granger, quien ya había muerto. Frank queda atónito cuando se hace evidente que el hombre que se había presentado como Granger y proporcionó toda la información anteriormente no era un alguacil, sino Havelock utilizando un disfraz para engañarlos a todos. Al darse cuenta de que su esposa ahora corre peligro, Frank se dirige rápidamente al hospital. Durante el trayecto llama a Sarah y le advierte que el hombre que ella está atendiendo no es un alguacil, sino Havelock disfrazado. Sarah queda horrorizada al escuchar la noticia, especialmente cuando Havelock aparece frente a ella pocos momentos después. Frank finalmente llega al hospital, pero ya es demasiado tarde. Havelock ha desaparecido y Sarah ha sido secuestrada. La situación llena a Frank de furia y desesperación. Mientras regresa al cuartel general, Frank recibe otro golpe devastador. Jane le informa que Luke nunca llegó a la escuela. También descubre que Luke se fue con su novia, pero nadie sabe hacia dónde. Al mismo tiempo, Havelock inicia su siguiente movimiento. Destruye una estación de telecomunicaciones, cortando el servicio telefónico y el acceso a Internet en toda la ciudad. Cuando Frank llega al cuartel general, Hutch confirma la peor noticia. Todas las líneas de comunicación están caídas. Poco después, Havelock se comunica con Frank a través de la radio. Le informa que Sarah sigue con vida y deja claro que, si Frank quiere volver a verla con vida, deberá actuar como intermediario en sus planes. Al día siguiente, Frank ofrece una conferencia de prensa para informar a la población. Explica que un avión realizó un aterrizaje de emergencia en la zona salvaje del Yukón, transportando a 52 prisioneros y 8 alguaciles federales. Aunque el lugar del accidente está lejos de la ciudad, la situación sigue siendo extremadamente peligrosa. Varios prisioneros continúan prófugos y se encuentran libres en la región. Frank pide a la población mantenerse alerta, recordando que se trata de criminales federales extremadamente peligrosos. Con evidente preocupación, también revela públicamente que su esposa Sarah ha sido secuestrada por un prisionero fugitivo llamado Havelock. Mientras tanto, una familia que se dirige a un centro de esquí encuentra su automóvil bloqueado por un hombre con uniforme de prisionero y un brazo prostético de metal. El hombre parece aterrorizado. Extrae dinero escondido en su brazo artificial y le pide a una mujer llamada Joy que lo lleve a la estación de policía más cercana. En la sede de la CIA, Bradford contacta a Sidney con noticias alarmantes. Antes de escapar, Havelock logró infiltrarse en los servidores de la CIA y robar un archivo ultrasecreto conocido como Archivo 6. Este archivo contiene una lista completa de los objetivos que fueron perseguidos y eliminados mediante el protocolo Atwater. Si esa información cae en manos enemigas, la reputación de la CIA en operaciones globales podría derrumbarse. Bradford ordena a Sidney encontrar a Havelock lo más rápido posible, antes de que esa información sea vendida a fuerzas hostiles. Poco después, Frank confronta a Sidney y exige respuestas. Quiere saber por qué Havelock se encuentra en Alaska y por qué su esposa fue secuestrada. Acorralada, Sidney finalmente admite la verdad.
La operación de la CIA para recapturar a Havelock fracasó por completo, y su presencia en Alaska tiene como objetivo contener el daño causado. Asegura a Frank que no está solo y promete ayudarlo a recuperar a Sarah. Más tarde, en el cuartel general, Frank conoce a un nuevo miembro del equipo llamado Cole. Frank le asigna la tarea de recopilar información sobre un prisionero que recientemente se entregó a las autoridades. Casi al mismo tiempo, Frank descubre que Luke y Kira se dirigen a la cabaña que él compró recientemente en el bosque. Poco después, Hutch trae otra noticia preocupante. Un vecino afirma haber visto a Sarah en la casa de Frank esa misma mañana. Frank se dirige inmediatamente hacia allí. En el sótano, Frank y su equipo descubren una cámara que aparentemente fue utilizada para grabar el secuestro de Sarah, pero la cinta ha desaparecido. También descubren que la caja fuerte secreta de Frank fue forzada. Havelock robó armas y varias prendas de ropa de Frank, dejando señales claras de que estuvo allí planificando sus siguientes movimientos. Poco después, Sidney presenta una grabación de video tomada por la cámara de seguridad dentro de la casa de Frank, antes de que el FBI llegara al lugar. Ella había asegurado la cinta por su cuenta, temiendo que fuera confiscada como evidencia. Cuando reproducen la grabación, queda claro que el video fue preparado deliberadamente por Havelock. En él se muestra a Sarah cautiva, como parte de un mensaje directo. Havelock exige una negociación. Sarah será liberada si Frank entrega a un prisionero llamado Henry, un hombre que perdió ambas manos. Havelock incluso establece una hora para reunirse esa misma tarde en un lugar remoto. Mientras Frank revisa más a fondo los registros, descubre que Henry está lejos de ser un prisionero común. Se trata de un antiguo contador responsable de un enorme fraude financiero. En algún momento robó dinero de sus propios clientes, lo que llevó a la mafia a la que traicionó a prenderle fuego. Aunque sobrevivió al ataque, perdió ambas manos. Frank visita entonces a Henry en su celda, decidido a descubrir qué relación tiene con Havelock. Henry se niega a cooperar y en lugar de ello se burla de Frank, mostrando seguridad y afirmando que ya tiene un plan para salir libre antes de que termine el día. Ese comentario lleva a Frank al límite. Por poco pierde el control, pero logra contenerse. Lo único que puede hacer es amenazar con devolver a Henry al bosque si continúa guardando silencio. Mientras tanto, Luke y Kira se sorprenden al encontrar a un hombre inconsciente dentro de un automóvil, gravemente herido y apenas con vida. No tienen idea de quién es. Movidos por la compasión, deciden llevarlo a la cabaña para ayudarlo a recuperarse. Lo que no saben es que acaban de introducir un peligro muy serio dentro de su refugio. En otro lugar, Havelock se esconde en una cabaña mientras mantiene a Sarah como rehén. Se comunica con Bradford y le envía un enlace a su teléfono. El enlace conduce a una página web creada por él mismo. En el sitio aparece un temporizador de cuenta regresiva. Si Havelock no introduce un código secreto cada 72 horas, el sitio publicará automáticamente todo el contenido del archivo 6 para el público, los medios de comunicación y todos los enemigos de la CIA. La amenaza provoca pánico en Bradford, quien se ve obligada a hacer todo lo posible para capturar a Havelock de inmediato. Después de contactar a Bradford, Havelock vuelve a centrarse en Sarah. Ella ha logrado liberarse de sus ataduras e intenta atacarlo. Durante unos segundos consigue apoderarse del arma de Havelock, pero él rápidamente la domina y recupera el control. Su intento de escapar termina en un fracaso total. En el cuartel general de la CIA, Bradford enfrenta una fuerte presión por parte de sus superiores. Con el archivo 6 en riesgo, cuestionan su decisión de enviar a Sidney al terreno, especialmente porque Sidney se encuentra bajo investigación debido a sus vínculos personales con Havelock. Antes de retirarse, los superiores de Bradford le dan una orden final. Havelock debe ser capturado y Bradford solo tiene 2 días para lograrlo. De vuelta en Fairbanks, Alaska, Frank vuelve a interrogar a Henry, exigiendo saber qué relación tiene con Havelock. Frank deja claro que, si Henry continúa en silencio, es posible que ni siquiera llegue vivo al juicio. Bajo presión, Henry finalmente habla. Afirma que no conoce a Havelock en absoluto. Explica que se entregó voluntariamente no por miedo a otros prisioneros, sino porque llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio de convertirse en testigo contra importantes narcotraficantes, se le prometió libertad y protección. Al escuchar esto, Frank queda confundido.
Si Henry realmente no tiene relación con Havelock, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Havelock exigiría intercambiar a Sarah por él? Ese pensamiento hace que Frank dude. Entregar a Henry podría no salvar a Sarah después de todo. Más tarde, esa misma tarde, Frank llega al lugar acordado para el encuentro, llevando consigo una versión falsa de Henry. Havelock se comunica con él, pero en lugar de seguir el plan original, le ordena que continúe conduciendo hacia el norte, pasando de largo el punto de reunión. En ese momento, Frank comprende finalmente la verdad. Havelock nunca quiso realmente a Henry. Su verdadero objetivo es la caja negra del avión estrellado, la cual ahora está siendo transportada por el FBI. Frank y su equipo reaccionan de inmediato, dan la vuelta y se lanzan a toda velocidad tras el vehículo que transporta la caja negra. Al mismo tiempo, Havelock intercepta el transporte del FBI y logra robar parte del disco duro de la caja negra que contiene datos críticos del vuelo. Cuando Frank y Sidney llegan poco después, Havelock ya ha desaparecido. Lo único que encuentran son 2 agentes del FBI atados e incapaces de moverse. El plan de intercambio ha fracasado por completo, y Frank estalla de furia, descargando su enojo contra Sidney por haber caído en la trampa de Havelock. Esa misma noche, Henry es trasladado a la oficina del fiscal, bajo una seguridad extremadamente estricta. Mientras tanto, Sam y su hijo Miley, quienes anteriormente habían presenciado la caída del avión, son revelados como sobrevivientes. Sin embargo, su situación es terrible, ya que ahora están siendo retenidos como rehenes por prisioneros fugitivos. Cuando los guardias se distraen, Sam le dice a su hijo que corra y siga el curso del río para escapar. En otro lugar, Clint, un oficial del equipo de Frank que había sido enviado a recoger a Luke, informa que ha llegado cerca de la cabaña. Utilizando binoculares, confirma que Luke y Kira están dentro. La noticia le da a Frank un breve momento de alivio. Poco después, Frank inspecciona el vehículo que transportaba la caja negra y descubre una pequeña caja que Havelock dejó deliberadamente para él. En otra parte del territorio salvaje, 3 hombres que se encontraban pescando cerca escuchan el inquietante aullido de varios lobos. Al acercarse para investigar, encuentran a un niño inconsciente rodeado por los animales hambrientos. Uno de los hombres dispara al aire para ahuyentar a los lobos. El niño resulta ser Miley. Mientras tanto, Clint finalmente llega a la cabaña para recoger a Luke. Llama desde afuera, pero no obtiene respuesta, lo que le hace pensar que Luke está dormido. Cuando Clint entra en la cabaña, es atacado repentinamente por la espalda, por el misterioso hombre que Luke había rescatado antes. El ruido despierta brevemente a Luke, quien no estaba completamente dormido, pero el atacante logra dominar a Clint rápidamente antes de que Luke comprenda lo que está ocurriendo. Mientras tanto, la caja que Havelock dejó para Frank contiene en realidad las llaves del automóvil de Sarah. Frank comprende de inmediato que se trata de una pista deliberada. Convencido de que Havelock no puede estar muy lejos del lugar donde el automóvil fue abandonado, ordena iniciar una búsqueda. Tras revisar cuidadosamente la zona, Frank y su equipo descubren marcas de neumáticos cerca de un puente. Siguiendo el rastro, finalmente encuentran el automóvil de Sarah, escondido en lo profundo del bosque. Sin embargo, Sarah no está allí. Consumido por la frustración y la rabia, Frank ordena a Hutch que solicite refuerzos adicionales. Está más decidido que nunca a capturar a Havelock. A la mañana siguiente, en el puesto de mando, Jane informa a Frank que 3 hombres llevaron a un niño que encontraron más temprano ese día. Frank se reúne con el niño, Miley, quien luce agotado y visiblemente alterado. Le ofrece comida antes de preguntarle cómo terminó solo en medio del bosque. Miley explica que él y su padre fueron tomados como rehenes por prisioneros fugitivos. Frank le muestra fotografías de los criminales escapados, y con manos temblorosas, el niño señala a uno de ellos, identificando al hombre que mantenía cautivo a su padre. También aclara que ese hombre no estaba solo, sino acompañado por un grupo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, el grupo de prisioneros que mantiene a Sam como rehén se encuentra inesperadamente con Havelock mientras éste descansaba. Debido al arma y a los binoculares que lleva en su mochila, lo confunden con un agente del FBI y deciden capturarlo también. Mientras tanto, el paradero de Sarah sigue siendo un misterio, ya que Havelock la ha escondido en algún lugar. Poco después, un prisionero calvo llamado Arento
observa un autobús turístico que pasa por la zona. Él y su grupo actúan rápidamente y lo interceptan para secuestrarlo. Cuando se acercan al vehículo, los turistas les toman fotografías sin darse cuenta del peligro. El conductor intenta escapar acelerando, pero los prisioneros bloquean el camino y toman a todos como rehenes. Unas horas más tarde, en el puesto de mando, Frank recibe un informe indicando que uno de los turistas logró enviar una señal de auxilio. El mensaje incluye fotografías de los prisioneros manteniendo cautivos a los pasajeros, y tanto Havelock como Sam aparecen en las imágenes. Frank ordena de inmediato que su equipo rastree la señal satelital enviada desde el vehículo. Mientras tanto, en la cabaña, Luke y Kira pasan el tiempo con el misterioso hombre al que rescataron. Él actúa confundido y desorientado, afirmando que ni siquiera sabe cómo llegó hasta allí. Luke, confiado y abierto, intenta conversar con él y termina compartiendo historias sobre sus padres, a quienes considera demasiado protectores. Al mismo tiempo, Kira sale al exterior para recoger leña y descubre el vehículo de Clint, claramente inutilizado. Cuando revisa el interior, encuentra archivos con información sobre prisioneros fugados. Uno de los nombres destaca inmediatamente. El hombre que se encuentra dentro de la cabaña es un fugitivo llamado Romero. En el puesto de mando, mientras Frank conversa con Miley, Hutch llega con noticias urgentes. La ubicación de Sarah finalmente ha sido identificada. Sin perder tiempo, Frank y su equipo se movilizan y realizan un operativo en un almacén oculto en el bosque. Dentro encuentran a Sarah con vida, aunque debilitada por la falta de alimento. Ver a su esposa viva llena a Frank de alivio. Su intención es llevarla inmediatamente al hospital, pero Sarah insiste en que se encuentra bien. Luego pregunta por Luke. Frank la tranquiliza asegurándole que Luke y Kira fueron a la cabaña y están a salvo, ya que Clint fue enviado a recogerlos. En otro lugar, el equipo de Frank intenta establecer contacto con el autobús turístico, pero no reciben respuesta. Todos los pasajeros siguen siendo rehenes. Al ver esta situación, un prisionero llamado Sinton comienza a sospechar que Havelock pudo haber revelado su ubicación. Desde que subieron al vehículo, Havelock ha estado escribiendo constantemente en su computadora portátil. Cuando Sinton finalmente ve lo que aparece en la pantalla, comprende la verdad. Havelock no es un fugitivo cualquiera, sino el prisionero especial que antes estaba fuertemente custodiado y mantenido encapuchado. Lejos de sentir miedo, Sinton se muestra intrigado y decide confrontarlo. El enfrentamiento termina rápidamente. Impulsado por la furia, Havelock domina violentamente a Sinton y a los otros prisioneros, dejándolos completamente indefensos. Mientras tanto, en el puesto de mando, Sidney recibe noticias preocupantes de Bradford. La CIA ha descubierto que Sidney recibió una llamada desde un número desconocido, poco antes de que Havelock escapara en París. Esto genera sospechas de que ella pudo haber filtrado información. Bradford le ordena regresar inmediatamente para enfrentar un interrogatorio. Sidney se niega. Sabe que la única forma de limpiar su nombre es capturar a Havelock y revelar toda la verdad. En este punto, la historia recuerda brevemente el pasado entre Sidney y Havelock. Su relación había ido más allá de la simple conexión entre agente y activo. Poco antes de la deserción de Havelock, ambos parecían tener un vínculo muy cercano. En el presente, Havelock se comunica con Frank y hace una peligrosa exigencia. Quiere el código de acceso personal de Sidney para desbloquear un archivo digital altamente clasificado que le pertenece. Ese archivo contiene las identidades y ubicaciones de todos los agentes encubiertos e informantes que Sidney ha reclutado a lo largo de su carrera. Si Havelock accede a esa información, innumerables vidas quedarían inmediatamente en peligro. Por esa razón, Sidney se niega a entregar el código. En respuesta, Havelock dispara a Ado en la pierna. El disparo y los gritos de dolor se escuchan a través de la radio, provocando pánico en Frank. Havelock amenaza con matar a Ado si no recibe el código. Luego comienza una cuenta regresiva desde 10. Desesperado por evitar más sangre, Frank obliga a Sidney a cooperar. Sin otra opción, Sidney le entrega el código a Havelock, quien queda claramente satisfecho. La historia regresa entonces a la cabaña. Kira le muestra a Luke el archivo sobre Romero, lo que provoca pánico inmediato. Luke decide que deben escapar e intenta salir de la cabaña con el pretexto de recoger leña. Sin embargo, Romero ya ha descubierto la verdad. Les ordena que se queden quietos y revela que ha robado las llaves del automóvil. Para dejar clara la amenaza,
Romero saca una pistola que le quitó a Clint y les advierte que no intenten nada si quieren seguir con vida. Luego obliga a Luke a comunicarse con sus padres utilizando el walkie-talkie de Clint. Con una profunda sensación de culpa, Luke miente y dice que él y Kira están a salvo en la cabaña junto a Clint y que pronto regresarán a casa. Al escuchar esto, Frank y Sarah sienten un enorme alivio, creyendo que su hijo está fuera de peligro. Después de todo lo ocurrido, Frank finalmente se reúne con Sidney y ella decide revelar toda la verdad. Sidney explica que el programa Havelock fue creado por su padre, un legendario agente de la CIA que murió cumpliendo su deber. Para ella, esta misión ya no se trata únicamente de seguridad nacional. También es una cuestión personal, una oportunidad para limpiar el nombre de su padre y proteger su legado. Al escuchar esto, Frank también decide abrirse. Comparte la dolorosa historia de la muerte de su hija Ruby y admite que ha vivido con una profunda culpa desde entonces, convencido de que su hija perdió la vida debido a los peligros asociados a su trabajo. Ese momento de sinceridad crea un fuerte vínculo entre ambos. A partir de entonces, acuerdan dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para detener a Havelock. Con un nuevo plan en marcha, Frank y Sidney suben a un helicóptero y se dirigen directamente hacia la ubicación de Havelock. Actúan con rapidez y lo enfrentan cara a cara. Frank intenta negociar, advirtiendo a los prisioneros fugitivos que están rodeados y que no tienen ningún lugar a donde escapar. Havelock acepta hablar y permite que Frank se acerque al vehículo donde se encuentran. La primera exigencia de Frank es la liberación de Sam. Mientras continúa la conversación, Havelock menciona de manera enigmática un pequeño secreto que Frank mantiene oculto en su sótano, algo que el público aún no ha visto. Mientras se desarrolla la negociación, Sidney se posiciona discretamente y fija una cuerda de agarre al vehículo, separándolo de los rehenes. Momentos después, el vehículo es arrastrado con fuerza por el helicóptero. El equipo armado de Frank aparece de repente en motos de nieve, capturando rápidamente a Sinton y liberando a los rehenes. Poco después, los demás reclusos también son capturados y puestos bajo custodia. Ahora solo quedan Frank y Havelock en el enfrentamiento. Cuando el helicóptero aterriza, el vehículo finalmente se detiene y Sidney llega para arrestar a Havelock. Sin embargo, en lugar de rendirse, Havelock acelera el vehículo incluso cuando todavía está sujeto al helicóptero por el cable. Mientras Frank y Havelock luchan por el control de un arma, el vehículo se desliza peligrosamente hacia el borde de un acantilado. No cae de inmediato porque el cable lo mantiene suspendido. Sidney llega al lugar, pero no puede disparar. Está decidida a capturar a Havelock con vida. Cuando Frank se prepara para disparar, Havelock rompe la ventana del vehículo y se lanza al abismo. Después de que Frank logra salir del vehículo destruido, Sam le agradece por haberle salvado la vida, lo que le permite reunirse nuevamente con su hijo, Miley. Más tarde, ya en su casa, Frank recuerda las palabras de Havelock sobre el secreto escondido en su sótano. Abre una caja donde guarda un arma y encuentra una pequeña nota con las palabras: "Nuestro secreto". Esa misma tarde, Frank acude a un bar para despejar su mente y de manera inesperada, encuentra allí a Sidney. Frank le entrega una tarjeta de memoria y le revela que la tomó en secreto de la impresora que Havelock utilizó mientras mantenía a Sarah como rehén. Es posible que cualquier plan de Havelock esté almacenado en esa tarjeta. Frank deja claro que ahora quiere capturar a Havelock no solo por justicia, sino porque cruzó una línea al amenazar a su familia. Al escuchar esto, Sidney finalmente confiesa la verdad que había estado ocultando. Havelock no es solo un activo ni un enemigo, es su esposo. Ambos se enamoraron durante una misión en Praga y finalmente se casaron. La revelación deja a Frank completamente atónito, al darse cuenta de que nunca imaginó algo así. Al día siguiente, la atención se centra en dos prisioneras fugitivas, llamadas Kitty y Vivian. En ese momento, Kitty se encuentra atrapada en una trampa para osos, gravemente herida e incapaz de moverse. Envía a Vivian a buscar ayuda entre los habitantes cercanos. Poco después, Vivian encuentra una cabaña escondida en lo profundo del bosque. Dentro descubre a una mujer hablando tranquilamente por teléfono. Cuando la mujer revisa su rifle, descubre que ha desaparecido. Vivian ya lo ha tomado. La mujer se ve obligada a ayudar a quitar la trampa del pie de Kitty. Sin embargo, en un movimiento repentino y brutal,
Kitty golpea a la mujer y la deja inconsciente. Ambas arrastran a la mujer dentro de la cabaña. Mientras revisan sus pertenencias, la mujer recupera lentamente la conciencia. Vivian descubre con sorpresa que la mujer es en realidad una oficial de policía llamada Ruth. Sin mostrar ninguna compasión, Kitty asesina a la oficial asfixiándola con una bolsa de plástico. Mientras tanto, la búsqueda de Havelock continúa. Su cuerpo nunca fue encontrado en el fondo del barranco, lo que significa que sigue con vida. Poco después, Hutch informa a Frank que una oficial de policía local no se presentó a trabajar y que agentes del FBI encontraron su cuerpo sin vida dentro de su casa. Frank y Sidney se dirigen inmediatamente a la escena del crimen. Como el FBI no tiene pistas claras, Frank revisa las cámaras de vigilancia de vida silvestre instaladas en el bosque. Las grabaciones revelan los rostros de los asesinos. Son Kitty y Vivian. Sin embargo, hay otro descubrimiento inquietante en el lugar. Frank encuentra un suéter que le pertenecía, el mismo que Havelock robó de su casa. Esto significa que Havelock se cruzó con Kitty y Vivian. La pregunta ahora es cómo están conectados. En otro lugar, Kitty y Vivian, conduciendo un automóvil robado, se detienen en un restaurante de carretera. Su nerviosismo aumenta cuando un policía entra al lugar. Para crear una distracción, Kitty finge ir al baño mientras Vivian simula tener un problema, atrayendo la atención del oficial. Cuando el policía se acerca a Vivian, nota sangre en la mesa donde Kitty estaba sentada. Sospechando algo, se dirige al baño, solo para descubrir que Kitty ya escapó por la puerta trasera. Las dos mujeres logran escapar una vez más. Al mismo tiempo, Frank logra acceder a la tarjeta SIM y a la impresora que Havelock dejó atrás. Le explica a Sidney que Havelock realizó 4 transferencias de dinero hacia un banco en San Petersburgo, Rusia, durante el tiempo en que mantenía cautiva a Sarah. Esta información finalmente hace que todo encaje para Sidney. Ahora entiende por qué Havelock estaba tan desesperado por obtener su código de acceso. Más tarde esa noche, 2 residentes locales que participan en la búsqueda descansan cerca del área de rastreo. Un desconocido se acerca y les pide descansar junto a ellos. Ese hombre es Havelock, disfrazado como un cazador. Después de un rato, el grupo decide regresar a casa. Havelock pide acompañarlos, diciendo que necesita usar un teléfono para llamar a su esposa. Una vez dentro de la casa, Havelock incapacita rápidamente a ambos hombres. Sin nadie que lo detenga, se comunica con su asociado y comienza a poner en marcha su siguiente movimiento. Al día siguiente, Frank y Sidney descubren una nueva pista en la escena del restaurante de carretera, donde Kitty y Vivian fueron vistas por última vez. Encuentran una página arrancada de una guía telefónica. Tras examinarla, descubren que contiene un anuncio de Aero Extrusion, una pequeña compañía de vuelos charter. El plan se vuelve evidente. Kitty y Vivian buscan un piloto para escapar hacia Canadá. Frank y su equipo se dirigen inmediatamente a la base de Aero Extrusion, pero llegan demasiado tarde. Kitty y Vivian ya se han marchado. Han tomado como rehén a un piloto llamado Slade, fiel a su naturaleza despiadada. Kitty incluso hiere la mano del piloto para obligarlo a cooperar. Luego transfiere una gran suma de dinero a la cuenta de Slade para pagar el combustible, utilizando fondos criminales que había ocultado durante años. Al mismo tiempo, Sidney recibe una llamada de un agente de la CIA llamado Mark. Él proporciona información crucial sobre Havelock y su verdadero plan. Un día antes de que el avión que transportaba a los prisioneros se estrellara, un hombre que utilizaba un pasaporte falso bajo el nombre de Vin Santiago entró a Alaska desde Rusia. Este hombre es un mensajero que transporta el archivo 6 en un disco duro externo. Havelock nunca robó los datos digitalmente. En realidad, contrató a un hacker ruso llamado Armen Sadeno para obtenerlos. El mensajero se encuentra ahora en Fairbanks, preparándose para entregar el archivo 6 directamente a Havelock. El accidente del avión fue cuidadosamente planeado para que Havelock pudiera escapar y reunirse con su mensajero. Poco después, el equipo recibe información sobre la ubicación de Vivian. Actúan rápidamente y logran capturarla. Durante el interrogatorio, Vivian ofrece revelar el paradero de Kitty y su plan de escape a cambio de libertad total y la eliminación de sus cargos restantes. Sabiendo que necesitan esa información, Sidney acepta. Siguiendo los datos proporcionados por Vivian, Frank y Sidney rastrean a Kitty y al piloto hasta una pista de aterrizaje de emergencia. Acorralada y negándose a regresar a prisión, Kitty decide quitarse la vida.
La peligrosa criminal cae muerta antes de poder ser arrestada. Al día siguiente, Frank y Sidney sospechan que Vivian aún oculta algo sobre Havelock y Kitty. La confrontan nuevamente justo cuando está a punto de ser liberada. Bajo presión, Vivian finalmente admite que sabe dónde Kitty escondió $4,2 millones. También revela que robó en secreto la tarjeta de acceso bancaria de Kitty. Vivian confiesa además que se encontró con Havelock en el bosque. Él le dio el suéter de Frank y le dijo que se dirigía a Fairbanks para resolver asuntos pendientes con un viejo amigo. La historia vuelve entonces a Sarah. Ese día el hospital está lleno de pacientes, y su supervisor está muy preocupado por ella, especialmente después de haber sobrevivido recientemente a un secuestro. Como medida preventiva, Sarah recibe la orden de reunirse con un psicólogo llamado el Dr. Todd Logan. Le informan que, si se niega, será enviada a casa y suspendida de sus funciones. Sin muchas opciones, Sarah acepta y acude a la consulta. Después de la evaluación, el Dr. Todd insiste en que no debería trabajar por el resto del día. Aunque de mala gana, Sarah acepta su recomendación. En lugar de regresar a casa, decide ir a buscar a Luke. Entonces recuerda que su automóvil fue robado por Havelock. El Dr. Todd se ofrece a llevarla hasta la cabaña donde Luke se encuentra. Mientras conducen, Sarah llama a Frank y le informa que irá a recoger a Luke, porque aún no ha regresado a casa. Frank considera enviar oficiales para escoltarla, pero Sarah se niega y le explica que está acompañada por el Dr. Todd. Esto deja a Frank inquieto, especialmente cuando recuerda que Todd fue el exnovio de Sarah. Ella intenta tranquilizarlo diciendo que eso pertenece al pasado. Al día siguiente, Sarah llega a la cabaña y se sorprende al ver sangre en el automóvil de Luke. Alarmada, corre hacia el interior. Luke y Kira no están allí. Su miedo aumenta cuando descubre a Clint, el oficial que fue enviado a recoger a Luke, gravemente herido dentro de la cabaña. En ese momento, Sarah comprende que su hijo está en grave peligro. Mientras cae la noche, Luke y Kira aparecen siendo obligados a conducir el vehículo de Clint, mientras Romero los mantiene cautivos. Cuando Romero se distrae, Luke actúa rápidamente, desabrocha el cinturón de seguridad del prisionero y estrella el automóvil con la esperanza de matarlo con el impacto. A la mañana siguiente, Luke y Kira recuperan el conocimiento. Afortunadamente, siguen con vida. Luke le dice a Kira que vaya a buscar ayuda mientras él se queda atrás, para distraer al prisionero fugitivo. Se supone que la historia continuaría en una segunda temporada. Lamentablemente, la serie fue cancelada. Espero te haya gustado el video.